Un saludo a todos los asistentes, a Alex, un saludo personalizado a todos los asistentes, a Alex, a Daisy, a Francis, Estefanía, Freddy, a Gabriela, a Gisela, a Carla, a María y a Viviana. ¿Vale? A todos los que os vais incorporando, a los que luego veáis la clase en diferido, pues os mando un saludo antes de nada, esperando que estéis todos y todas muy bien. Estamos en la sesión 10 del curso, por lo tanto hemos consumido 2/3 partes del mismo, ¿vale? Y no tengo especiales anuncios, salvo, bueno, pues recordaros que estáis ya, supongo, trabajando en la actividad grupal y que tenéis como fecha de entrega, me parece que el 13 de junio, si no me falla la memoria, ¿de acuerdo? Y que recordad también que tenéis, para todos aquellos y aquellas que deseéis, pues tenéis también la posibilidad de hacer otra actividad, esta vez de carácter individual, la última actividad que está programada en la asignatura, ¿de acuerdo? Y que os animo a que lo hagáis, ¿vale? Porque, bueno, pues así conseguís esos puntos en la parte de evaluación continua, que siempre pues van a venir muy bien de cara al examen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esas dos cosas, la tarea grupal y finalmente pues esa última tarea también de carácter individual, para todos aquellos y aquellas que queráis. Os recuerdo también que si no habéis solicitado que se os evalúe la asistencia a una clase, si habéis asistido, pues también pues ir haciéndolo, ¿de acuerdo? Para que podamos ya ir evaluando. Yo cada cierto tiempo pues voy revisando y vamos poniendo la calificación por la asistencia a una de las clases, como sabéis. Bueno, pues lo dicho, sesión 10, nos quedan ya en estas próximas sesiones que nos quedan, haremos un par de sesiones de refuerzo en la que repasaremos pues todos aquellos aspectos más importantes que hemos ido viendo a lo largo de los temas, también para facilitaros a vosotros un poquito el estudio, ¿vale? Y tendremos también una sesión de refuerzo que dedicaremos específicamente al examen, ¿vale? Sobre cómo va a ser el examen, la estructura, y iremos hablando poquito a poco. Ya sabéis, como os he venido anunciando en alguna clase, pues que los exámenes suelen tener dos partes, una primera parte de tipo test, de preguntas tipo test, y luego una segunda parte pues de más de desarrollo, ¿no? Generalmente sobre un caso, sobre un supuesto, bueno, pues que provoque pues una serie de preguntas y se pueda, bueno, pues desarrollar las respuestas en base a esas cuestiones que se preguntan, ¿de acuerdo? Básicamente esa es la estructura general del examen, pero como os digo, ya tendremos una sesión de refuerzo específica en la que trataremos todas estas cuestiones. Bueno, el otro día, y es un poco lo que nos compete hoy, el otro día comenzamos hablando del tema 5, en el que se hablaba, siguiendo como siempre hacemos, ¿no? Pues el manual de la asignatura, siguiendo su índice, que es un poco en el que nos marca la estructura de la asignatura. El otro día hablamos en esos 3 primeros subcapítulos sobre el concepto de estrés, ¿no? Intentamos caracterizar el estrés y hablamos de diferentes modelos de estrés. Ahora haremos un pequeño repaso sobre lo que vimos el otro día para tenerlo también presente. Y hoy pues vamos a abordar 3 subcapítulos que hablan sobre las manifestaciones orgánicas del estrés, las consecuencias psíquicas del estrés y signos organizacionales del estrés, ¿no? Sobre todo, bueno, ahí hay un subcapítulo, el 5.4, que es un subcapítulo un tanto complejo, un poquito duro, por cuanto hay mucha terminología también química, hormonal, etcétera. Bueno, vamos a intentar, ya os doy una serie de pautas un poquito para ver pues qué es lo principal de ese subcapítulo, que igual es el que se os hace de todos ellos un poco el más arduo, ¿vale? Y luego hablaremos eso de las consecuencias psíquicas del estrés y de los signos organizacionales, ¿no? De aquellas cuestiones que pueden estar en las organizaciones y que pueden abonar, ¿no? Que pueden facilitar la presencia del estrés, ¿no? Bueno, el otro día, por resumir un poquito los aspectos más relevantes y ponernos un poco en la onda, ¿no? Del estrés que estamos hablando, pues el otro día básicamente dijimos o definimos el estrés y lo definimos con 2 palabras que son, yo creo, claves, ¿no? Que son percepción y desequilibrio, ¿no? Dijimos que el estrés es un elemento subjetivo, es una percepción que en un momento determinado
tiene un trabajador o una trabajadora en el que ve que no es capaz de dar una respuesta efectiva ante una actividad, ante una demanda, ¿no?, que tiene en su trabajo, ¿de acuerdo? Y que esa percepción, por lo tanto, produce un desequilibrio entre respuesta y demanda, ¿no? Y que hoy vamos a ver que fruto, lógicamente, de ese desequilibrio, pues se producen toda una serie de reacciones orgánicas y psíquicas que producen, pues, toda una serie de sintomatología, ¿no? Dijimos que en principio el estrés es algo natural, que es algo positivo, que es algo que tienen todos los seres vivos y que es un mecanismo de respuesta ante situaciones amenazantes, ¿no? Y dijimos incluso que, pues, hombre, si no tuviésemos estrés, pues tampoco sería algo positivo, ¿no? Tendríamos una especie de patología, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que era el estrés, de eso hablamos. Hablamos también de Selye, que es un poco uno de los primeros investigadores, pues, que advierte que efectivamente hay una cosa que se llama estrés. Él lo advierte primero con sus experimentos, ¿no?, en los animales de laboratorio, fundamentalmente en ratas de laboratorio, a las cuales, pues, advierte que con independencia de que se le inyecte una sustancia o no, todas ellas manifestaban una serie de síntomas, ¿no?, muy semejantes, de inquietud, de ansiedad, ¿de acuerdo? Y que luego, que él llamó a eso el síndrome de estar solo enfermo, ¿no?, porque luego advirtió que cuando también iba a los hospitales y veía a los enfermos con independencia de la patología que tuviesen, pues se podían identificar en todos ellos toda una serie de síntomas comunes, ¿no? También de ansiedad, de problemas a veces intestinales, de arritmias, bueno, pues con independencia, ¿no?, de la patología por la cual estuviesen ingresados. Y eso le llamo el síndrome general de adaptación, ¿no?, que es un poco la base del estrés. Es la base del estrés. Al final, toda esa sintomatología se produce porque las personas percibimos que estamos ante una situación amenazante. Claro, esa situación amenazante, en la asignatura que nos ocupa, pues entendemos que se produce dentro del ámbito laboral, lógicamente, porque para eso es la prevención de riesgos laborales, ¿no? Pero esa situación amenazante no necesariamente tiene por qué tener un origen en el ámbito laboral, sino que puede tener un origen extralaboral, ¿no? Y muchas veces así lo tiene, ¿vale? Bueno, Selye, con ese síndrome general de adaptación, pues hablaba de 3 fases, ¿no?, que esto es importante que lo sepamos y que os lo sepáis, ¿no? Decía que cuando una persona, pues, se enfrenta a un estresor, se produce una reacción en su organismo. Fundamentalmente se produce la liberación de una serie de hormonas que tienen luego una serie de consecuencias orgánicas, ¿no?, y psicológicas. Y que el cuerpo empieza a emitir esos recursos para hacer frente a esa amenaza a modo de respuesta. Y que eso dura durante un estado de resistencia y que si no se es capaz de dar una respuesta efectiva ante ese estresor durante esa fase de resistencia, pues luego llegamos a la fase de agotamiento, ¿no?, que es cuando realmente se produce el problema, cuando estamos por debajo del nivel de resistencia, ¿no?, y que es cuando, lógicamente, ese estrés, pues, ya deja de ser un estrés normal y se convierte en un estrés prolongado en el tiempo, muchas veces un estrés cronificado, ¿vale? De eso hablamos el otro día, definición de estrés, de Selye. Hablamos también de la importancia, ¿no?, que tiene el estrés en el mundo laboral hoy en día como riesgo, que el estrés en sí es un riesgo, es decir, pero que también es la base de otros síntomas o de otras sintomatologías que se pueden producir a posteriori, como por ejemplo el moving o el síndrome de estar quemado en el trabajo, etcétera, ¿vale? Y luego, finalmente, acabamos viendo en la clase, mejor dicho, toda una serie de modelos que intentaban también explicar el estrés, identificar aquellos puestos de trabajo que eran como más susceptibles de padecerlo. Vimos diferentes propuestas, ¿de acuerdo? Yo, de las diferentes propuestas que vimos, pues destacaría 3. Vimos el modelo de Karasek, que era un modelo de demanda y control. Si os acordáis, Karasek lo que hizo fue dividir los puestos de trabajo en 4 grupos, atendiendo al control que tenía el trabajador o la trabajadora sobre las decisiones en ese puesto de trabajo y atendiendo a la demanda, a la carga mental, a la demanda psicológica que exigía ese puesto de trabajo, ¿no? Y así se generaban como 4 grandes grupos donde se podían ir metiendo los diferentes puestos de trabajo, ¿no? Y ahí Karasek lo que advertía,
o llamaba la atención y ponía una señal de alarma era con aquellos puestos de trabajo que tenían una elevada demanda psicológica, ¿de acuerdo? Una elevada demanda de tarea, y en los que además había una escasa capacidad de control por parte del trabajador o la trabajadora. Y él decía que efectivamente en esos puestos pues eran los puestos de trabajo más susceptibles de padecer estrés, ¿de acuerdo? Frente a otros puestos en los cuales pues había una mayor capacidad de control, ¿no? Y una menor demanda, lógicamente. Luego vimos más modelos, entre ellos también destacaría el NAIOS, que bueno, entiende que lógicamente, bueno, el método NAIOS fundamentalmente habla o es importante porque entiende que dentro de los amortiguadores del estrés no solamente están las características y las cosas que puede hacer la organización, ¿no?, para amortiguar el estrés, sino que también hay un factor muy importante que es el factor individual, ¿vale? El factor individual. Y que por lo tanto, pues lógicamente, al existir factores individuales que amortiguan el estrés, eso es lo que explica que dos mismas personas que estén en el mismo puesto de trabajo, en la misma organización, pues una pueda desarrollar estrés y otra pues no tenga por qué desarrollarlo, atendiendo pues a que tienen diferentes factores individuales, ¿no?, dentro de ellas. Y finalmente, también yo destacaría otro modelo que es el de Cooper y Palmer. Cooper y Palmer me parece un modelo interesante porque dice, ¿no?, que el estrés no solamente afecta a las personas que están en una organización, sino que el estrés también afecta a las propias organizaciones, ¿de acuerdo? Que hay indicadores que también nos permiten monitorizar el estrés dentro de una organización y que la consecuencia, porque era un modelo muy economicista, ¿no?, pues decía que las consecuencias del estrés dentro de las organizaciones y por extensión también, lógicamente, de su personal, pues tenían también unas consecuencias económicas, ¿no?, y que todo al final se traducía pues a pérdidas. Bueno, esto es básicamente lo que vimos el otro día, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿no?, nos encontramos con un subcapítulo que nos habla sobre las manifestaciones orgánicas del estrés, ¿de acuerdo? Entonces, este capítulo básicamente lo que hemos dicho es, bueno, como lo que habíamos dicho hasta ahora era, siguiendo a Selye, decíamos, pues cuando la persona se enfrenta a una situación estresante, se produce una reacción de alarma y su organismo moviliza una serie de recursos para intentar dar respuesta a esa situación que él percibe como amenazante. Pero que si esa situación se prolonga en el tiempo, pues hay un momento en el que el organismo no es capaz de emitir suficientes recursos y por lo tanto entra en un estado de agotamiento, ¿de acuerdo? Y es cuando se producen pues los problemas, lógicamente, derivados del estrés. Bueno, entonces, ¿qué hay detrás de toda esa liberación de recursos o movilización de recursos? Pues fundamentalmente la secreción de una serie de hormonas, Entonces, son una serie de hormonas, son una serie de elementos químicos que ayudan a mejorar la atención, a estar más en alerta, claro, lógicamente eso conlleva también toda una serie de alteraciones a niveles orgánicos, mayor ritmo cardíaco, mayor sudoración, sequedad de boca, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero por lo tanto, lo que se produce cuando hablamos de esa movilización de recursos es una secreción hormonal, es decir, se producen una serie de hormonas. Ahora vamos a ver dónde, ¿no? ¿Vale? Se activa el sistema nervioso autónomo, es decir, lógicamente lo que el organismo pretende es que nuestro sistema nervioso autónomo, ¿de acuerdo?, esté alerta para ver qué va a pasar, ¿de acuerdo? Y otro tipo de recursos que no están dentro de ese sistema nervioso se minimicen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hormonas se liberan? Bueno, pues las que veis aquí y las que se describen en el capítulo 5.4, ¿no? El subcapítulo 5.4 parece más un subcapítulo de un libro de química que de un libro de psicosociología, pero tiene, lógicamente, su razón de ser a la hora de entender qué es lo que realmente sucede cuando se produce esto, ¿no? Entonces aquí tenéis liberación de diferentes hormonas como la ACTH, como el cortisol, como los mineralocortisoides, como la hormona del crecimiento, como las hormonas tiroideas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces,
En esa primera fase de alarma se produce una secreción hormonal. Olvidaros, entre comillas, de todos estos nombres de las hormonas, por eso no os preocupéis. Ahora os digo yo un poquito en qué os tenéis que fijar dentro de este capítulo, ¿vale? En el estado de resistencia, pues lógicamente todo esto se mantiene, ¿vale? Todo esto se mantiene y, lógicamente, pues en el estado de agotamiento, pues todo esto se agota. Es decir, el organismo no puede estar continuamente produciendo todos estos recursos porque lógicamente le supone un gasto energético muy grande y llega un momento en que ya no es capaz de producir todo este conjunto de sustancias químicas, todo este conjunto de hormonas, ¿no? Y por lo tanto se entra en un estado de agotamiento y en un mayor estado de indefensión, porque sigues percibiendo la situación amenazante, pero ahora tu organismo no tiene recursos para minimizar esa situación, ¿de acuerdo? Básicamente esa es un poquito la idea. Evidentemente en este estado de agotamiento, pues la ansiedad, la depresión, bueno, pues son cuestiones que pueden aparecer, porque mi organismo ya no es capaz de amortiguar todo esto con esos recursos, ¿no? que os voy comentando. Bueno, y cuando una persona está en esa fase de resistencia, cuando a esa persona se está produciendo, su organismo está produciendo toda esa serie de sustancias, toda esa serie de secreción hormonal, pues lógicamente todo esto conlleva una serie de cambios, tanto en su perfil bioquímico como en su perfil orgánico, ¿de acuerdo? Que evidencian que realmente algo está pasando, ¿no? Nos aumenta la tensión arterial, nos aumenta el ritmo cardíaco, nos aumenta todos los indicadores bioquímicos a nivel de ácidos grasos, triglicéridos, colesterol, disminuye la eliminación de orina, esto ya no es importante, ¿de acuerdo? Ahora lo importante es, bueno, pues segregar en la mayor posible toda esa cantidad de hormonas, se favorece la formación de trombos, las arritmias cardíacas, etcétera, ¿vale? Todo esto es lo que nos pasa como consecuencia de esa respuesta de nuestro organismo, ¿vale? Luego veremos más cosas que nos pasan, ¿vale? Luego veremos más cosas que nos pasan a nivel psicológico, a nivel de comportamiento, a nivel cognitivo, etc. Bien, entonces, de todo este conjunto de hormonas, de sustancias, ¿qué es lo que os tenéis que quedar? Bueno, pues mirad, os tenéis que quedar fundamentalmente con que hay dos puntos en nuestro organismo donde se producen fundamentalmente este tipo de sustancias y este tipo de hormonas. Una de ellas se encuentra en el cerebro y es el eje hipotálamo-hipofisario. ¿De acuerdo? Es una parte del cerebro que produce una serie de hormonas y dentro de esas hormonas, sobre todo hay que destacar la hormona TSH, que es la hormona del tiroides. ¿De acuerdo? Entonces, cuando percibimos una situación estresante, se activa nuestro eje hipotálamo-hipofisario produciendo una serie de hormonas entre las que se encuentran las hormonas del tiroides. ¿Vale? Ese es uno de los puntos. Y otro de los puntos, también importantes, son las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, es decir, unas glándulas, a ver si tenemos por aquí algún dibujito, más abajo, sí, estas glándulas que veis aquí, que se encuentran encima de los riñones, y esas glándulas producen fundamentalmente dos sustancias que son importantes. Una, la ACTH, que se llama, que es una hormona, la ACTH. Y luego hay otra hormona que es la adrenalina. Por lo tanto, resumiendo, eje hipotálamo-hipofisario, donde se me produce una hormona que es la TSH, que es la hormona del tiroides. Otro punto importante, las glándulas suprarrenales, que me van a producir adrenalina y me van a producir ACTH, ¿vale? Entonces, en estos dos puntos se producen esa serie de hormonas, esa serie de sustancias, eso me activa, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues tiene una serie de consecuencias a nivel orgánico. A mí la descripción de las consecuencias a nivel orgánico, pues la verdad es que tampoco me... Voy a cerrar la persiana, que se ve muy mal en la cámara. Voy a bajar. Vale. Así mejor, que nos pegaba el sol, que para un día que sale, pues... Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente todo esto produce, y ahí tenéis en el manual explicado, pues
cuáles son las consecuencias de la secreción de estas hormonas. Pero básicamente la secreción de estas hormonas, os he puesto también en la presentación, porque hay mucha palabra técnica, y os he puesto una serie de anotaciones por si tenéis qué es glucogenólisis, qué es arterioclorosis, qué es necrosis miocardial, etcétera, etcétera. Bueno, que son términos igual más médicos, pero por si tenéis curiosidad, os he puesto también ahí en la presentación pues una pequeña explicación de lo que es. Pero lo que os tenéis que quedar es fundamentalmente con eso que os digo, ¿vale? Con eso suficiente. Olvidaros ya de más nombres de hormonas, de sustancias químicas, etc. ¿Vale? Entender simplemente que esa reacción se debe a la producción de una serie de hormonas, entre las cuales destaca la del tiroides, la CTH y la adrenalina, y que se producen en ese eje cerebral o bien en las glándulas suprarrenales. Con eso es suficiente, ¿vale? No quiero que os liéis más, ¿vale? En ese sentido. Lógicamente la adrenalina es una de las sustancias que os sonará también, ¿no? Pero que es una de las sustancias que activa de una manera muy, muy directa el sistema nervioso autónomo en diferentes órganos, ¿de acuerdo? El sistema nervioso autónomo es el que tiene que ver con toda la espina dorsal, ¿de acuerdo? Y que activa pues muchísimos órganos y que por eso entendemos por qué se produce pues un aumento de la frecuencia cardíaca, por qué se produce pues una sequedad de boca, por qué se produce un aumento de la sudoración, por qué se produce pues un corte en la eliminación de orina, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí hay como en el manual esto es muy prolijo, ¿no? Bueno, cosas que pasan con la liberación de la adrenalina. Bueno, pues aquí veis, dilatación de las pupilas, dilatación bronquial, vasodilatación muscular, vasoconstricción cutánea, etcétera, 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 ¿vale? Bien, esto, el 5.4 en cuanto a la parte orgánica, por decirlo así, ¿no? A la parte química. Bueno, pero luego el 5.5, aquí sí que ya nos detenemos un poco más, porque 5.5 aborda las consecuencias psíquicas del estrés, ¿vale? Los síntomas psíquicos. Es decir, qué pasa en nuestra psicología, no en nuestro organismo, por decirlo así, en la parte física, en la parte química, sino qué pasa en nuestra psicología cuando tenemos estrés. Y entonces, básicamente, cuando una persona se encuentra o se enfrenta a un estresor, a una situación que él percibe como amenazante y en la que duda de su capacidad de respuesta frente a esa situación, nuestro organismo, desde un punto de vista psicológico, tiene una serie de mecanismos defensivos, ¿de acuerdo? Que lo que pretenden es amortiguar, serenar esa situación de estrés, ¿de acuerdo? Que sería la fase 2 de resistencia a la que se refiere Selye, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Pues que si esos mecanismos defensivos a nivel psicológico no son suficientes para amortiguar esa situación que se percibe como estresante, pues entonces es cuando se manifiestan toda una serie de síntomas psíquicos, a nivel cognitivo, a nivel psicológico, a nivel de comportamiento, ¿de acuerdo? Pero siempre y cuando sí son insuficientes. Muchas veces tenemos suficientes mecanismos defensivos como para que no se manifieste ningún síntoma psíquico importante, ¿de acuerdo? Y la situación pues se gestiona simplemente a ese nivel, ¿vale? ¿Cuáles son esos mecanismos defensivos que tenemos a nivel psicológico? Pues, a ver, tenemos diferentes mecanismos defensivos. Uno es la proyección o la evitación, que se llama, ¿no? Que es proyectar o intentar proyectar el problema, la emoción, la situación, la angustia en otras personas, haciendo ver que realmente no es algo nuestro, sino que es algo de otros. ¿De acuerdo? Esto es el mecanismo de proyección, el mecanismo de evitación. Es un mecanismo psicológico que se tiene como mecanismo amortiguador. No es tanto un problema mío, es un problema de otros. ¿De acuerdo? Hay otros mecanismos defensivos que son represivos, es decir, en un momento determinado contenemos determinadas conductas. Por ejemplo, ¿no?
igual ante una determinada reunión que tenemos con un cliente, que sabemos que es un cliente muy importante y que nos está causando malestar porque vemos que es una situación que percibimos como amenazante, o cuando nos sentamos delante de un examen, ¿no? Ahí también se produce un momento de situación amenazante. ¿Qué nos gustaría? Pues nos gustaría irnos, coger e irnos, evitar esa situación, ¿de acuerdo? Pero nos contenemos determinadas conductas, ¿de acuerdo? Que sabemos que son en sí mecanismos defensivos, ¿vale? Y luego, hay gente que puede incluso convertir esa angustia psicológica en una angustia física, que es lo que se llama la conversión, que es lo que se llama también muchas veces la somatización, ¿no? Muchas veces manifestamos síntomas de enfermedad o síntomas de anomalías físicamente, pero que realmente tienen un origen psicológico, ¿de acuerdo? Bueno, todos estos y muchos más son mecanismos defensivos que tenemos las personas cuando percibimos una situación como amenazante, ¿no? Si pensamos en cualquier animal y pensamos, por ejemplo, en una gacela cuando ve un león, pues la gacela cuando ve un león, ¿qué hace? Pues irse, corre, ¿de acuerdo? Es su mecanismo defensivo que tiene para evitar encontrarse ante una situación que percibe como amenazante, ¿de acuerdo? Porque claro, evidentemente nosotros no podemos salir corriendo, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso nos reprimimos ciertas conductas, aunque nos apetecería, ¿no? No estar en esa situación. Bueno, todo esto y otros muchos, al final son mecanismos defensivos de carácter psicológico. Fundamentalmente, la mayor parte de las veces con estos mecanismos minimizamos y equilibramos esa situación que vemos como amenazante. Pero si esto no es así, es cuando se pueden empezar a producir diferentes síntomas psíquicos. Y esos síntomas a nivel psicológico pues pueden ser alteraciones a nivel emocional, alteraciones a nivel cognitivo o alteraciones a nivel del comportamiento. Pero ya os advierto que generalmente no es que sean alteraciones, no es que se produzcan alteraciones en uno de estos tres subconjuntos, sino que como consecuencia de las alteraciones emocionales se producen alteraciones cognitivas, y como consecuencia de las alteraciones cognitivas se producen alteraciones de comportamiento, y como se producen alteraciones de comportamiento se producen alteraciones emocionales, ¿no? Es decir, esto está interrelacionado entre sí, ¿vale? ¿Qué alteraciones emocionales podemos sufrir ante una situación de estrés? Bueno, pues diferentes alteraciones. Percibimos, por ejemplo, una sensación de inseguridad, ¿de acuerdo? Alteraciones de emociones. Nos sentimos inseguros, nos vemos a veces difícil tomar una decisión, tenemos una poca valoración de nuestras capacidades, minimizamos, ¿no?, nuestras capacidades, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Esto, por ejemplo, se produce muchas veces cuando personas ya que tienen una edad, cierta edad, se enfrentan ante un cambio importante dentro del mundo del trabajo, ¿no? Oye, que hemos instalado un nuevo ERP. Pues hay situaciones que, de acuerdo, eso son alteraciones emocionales. Me siento inseguro de que vaya a poder llevar a cabo eso. Luego, otro de las alteraciones emocionales, también a nivel psicológico, es la ansiedad, ¿de acuerdo? Se produce ansiedad. Se produce esa sensación de que no voy a tener tiempo suficiente para acabar una cosa, o no me va a dar tiempo, o no lo voy a poder hacer con los recursos que tengo, o no voy a poder dar el suficiente alcance que se me ha pedido en el proyecto, ¿vale? Y, bueno, pues esta ansiedad también se manifiesta en una serie de manifestaciones físicas, de manifestaciones fisiológicas, tensión, hiperactividad, estado de alarma mantenido, etc. Pero es importante decir que la ansiedad es muchas veces una parte del estrés, pero ansiedad y estrés son diferentes, ¿de acuerdo? Muchas veces se confunden. Pues no, la ansiedad es, por decirlo así, como un nivel inferior del estrés. Es una parte del estrés, pero no es estrés por sí sola, es una parte del mismo, ¿vale? ¿Qué más síntomas, qué más alteraciones emocionales? Bueno, pues podemos llegar a tener depresión, ¿no? Una tristeza continuada, mantenida a lo largo del tiempo, inhibición de algunas funciones psicológicas, apatía, ¿de acuerdo? Desmotivación, cosas que anteriormente nos interesaban, pues ahora dejan de interesarnos,
tenemos actitudes pasivas, tenemos frustraciones, ¿de acuerdo? Me siento bloqueado, me siento derrotado, agotamiento emocional, disminuye mi tono emocional, ¿de acuerdo? Bueno, veis que todo esto al final está como muy, muy relacionado en un estado en el que bajo muchísimo mi ánimo emocional, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a las alteraciones emocionales, pero claro, lógicamente están las alteraciones cognitivas, nuestras alteraciones a nivel de pensamiento, ¿de acuerdo? Evidentemente nuestra atención varía, nuestra atención disminuye, comenzamos a sentirnos desmotivados, que disminuye la atención también conlleva un riesgo, y es que al disminuir la atención aumenta, por ejemplo, el riesgo de error, aumenta el riesgo de padecer accidentes laborales, por ejemplo, ¿vale? Nos cuesta muchísimo concentrarnos, nos falla la memoria, y luego también se produce un hecho que seguramente os habrá pasado a muchos de vosotros cuando estáis alterados a nivel cognitivo, y es que aparecen los pensamientos automáticos, ¿no? Pensamientos recurrentes y casi siempre en forma de pensamientos negativos. ¿De acuerdo? Esto es un síntoma de que hay una alteración cognitiva, de que algo ahí pasa, ¿de acuerdo? De que nuestro organismo no está al 100%, y entonces, fruto de todo esto, pues también se favorece que se vayan por los caminos de la tristeza, por los caminos de los pensamientos negativos, que muchas veces, como os digo, aparecen de manera automática al despertarnos por la mañana, pues nos vienen a la cabeza una serie de pensamientos automáticos, recurrentes, negativos, ¿vale? Y evidentemente todo esto, y a mí de todas las alteraciones quizás me parecen una de las alteraciones más importantes, claro, lógicamente también se producen alteraciones a nivel del comportamiento. Es decir, las alteraciones a nivel emocional, a nivel cognitivo, generalmente son alteraciones que nota uno, pero no perciben los demás. Pero lo que sí perciben los demás son las alteraciones del comportamiento. Comportamiento es todo aquello que oigo a una persona decir o veo a una persona hacer, ¿de acuerdo? Y entonces, fijaros que muchos de los síntomas, como el síndrome de estar quemado del trabajo, como el moving, se han descubierto precisamente por alteraciones de comportamiento, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, lógicamente no podemos dejar de tener alteraciones emocionales y alteraciones cognitivas y no tener alteraciones de comportamiento. Entonces la gente sabe que nos pasa algo realmente porque se producen una serie de alteraciones en el comportamiento. Podemos tener alteraciones, comportamientos más agresivos, no tanto de violencia física, pero sí más de violencia verbal, de mala educación, de malas contestaciones, de malas formas, ¿de acuerdo? Aparecen también comportamientos tendentes al aislamiento frente a momentos en los que, bueno, pues he procurado ser más social, trabajar más en equipo. Bueno, pues aparecen personas aisladas con los que no se puede trabajar en equipo, evidentemente, ¿vale? Personas solitarias, que tienden como a desconectarse de la realidad y que se quedan allí haciendo su trabajo, pero son personas que también tienen un gran sentido de derrotismo, es decir, son personas que sienten que no son capaces de llevar a cabo, de realizar el trabajo, pues con las garantías que se les exigen, ¿de acuerdo? Todo esto serían alteraciones a nivel del comportamiento, que como os digo, tanto las emocionales como las cognitivas, como los niveles de comportamiento, pues evidentemente están todas ellas unidas entre sí. ¿Y cuál es el riesgo de todo esto también? Bueno, pues el riesgo de todo esto también es que busquemos o se busquen en determinadas sustancias, alcohol, tabaco, medicamentos, otro tipo de drogas, café, etcétera. Bueno, pues que son sustancias que en un momento determinado nos aportan un cierto bienestar psicológico, un falso bienestar psicológico, ¿de acuerdo? Pero el riesgo es que en la búsqueda de ese bienestar emocional, pues caigamos, nos hagamos adictos,
o hagamos un consumo excesivo de alguna de estas sustancias, que evidentemente son sustancias que van a dañar también pues, nuestra salud, ¿no? Vale, por lo tanto, eso en cuanto a lo referente a las consecuencias psíquicas, o psicológicas del estrés. Y acaba el tema abordando un último subcapítulo, que es el de los signos organizacionales. ¿Qué es eso de los signos organizacionales? Bueno, pues algunas cuestiones, algunos ámbitos que están en la empresa, que son propios de la empresa, pero en los cuales puede también haber origen de estrés en el trabajo. No realmente son origen de estrés en sí mismo, pero sí que favorecen, ¿de acuerdo?, la existencia y la propagación de estrés. ¿Vale? Entonces, son estos que veis aquí, ¿no? Jornada de trabajo, diseño del puesto de trabajo, empresa y política social, el ambiente laboral, la organización y el estilo de dirección. Fundamentalmente esos son algunos de los signos, algunos de los factores psicosociales, ¿no?, podríamos llamarlos también, que pueden favorecer la presencia de estrés dentro de la organización. Por ejemplo, jornadas laborales largas, con turnos mal diseñados, con excesiva nocturnidad, tareas mal diseñadas tanto en cantidad como en calidad, porque tengo mucho trabajo, porque tengo poco trabajo, porque tengo trabajo muy difícil, porque tengo trabajo muy fácil, tareas que exigen mucha atención, tareas mal interconexionadas, tareas rutinarias, tareas monótonas, ¿vale? Bueno, pues estas son cuestiones relacionadas con el diseño de las tareas que pueden favorecer la aparición de estrés, la presencia de estrés, ¿de acuerdo? Lógicamente, cuestiones relacionadas con la propia organización, con la propia empresa, como una empresa excesivamente burocratizada, una empresa sin planes de formación, sin plan de futuro, sin desarrollo, con problemas de comunicación. La comunicación muchas veces es el principal de los problemas que tienen las organizaciones. Muchos de los problemas, muchos de los malentendidos, muchos de los conflictos que surgen dentro de ellas, pues tienen que ver con un problema de comunicación, ¿de acuerdo? Pues con una comunicación errónea, ¿no? Con falta de calidad en el trabajo, con muchos errores, con muchas reclamaciones, etcétera. Bueno, pues ese ámbito también, ese factor, puede ser también un factor que incide o que puede incidir o puede favorecer la aparición de estrés, ¿no? Lógicamente, el propio estilo de dirección. Si es una multinacional, si es una empresa familiar, si es una empresa muy autocrática, si se permite la participación de los trabajadores, si es una empresa en la que se delega, si es una empresa en la que se está pagando correctamente y existe una remuneración equitativa de acuerdo al sector, de acuerdo también a la propia responsabilidad que tiene la persona dentro del ámbito de trabajo. Bueno, pues son cuestiones que también inciden, ¿no? Y luego, bueno, pues otras cuestiones relacionadas con el propio ambiente laboral, si hay un buen ambiente laboral o hay un ambiente laboral conflictivo, si hay un ambiente laboral en el que el trabajador es un elemento importante o no, si se cuida cuestiones como las que hemos visto de cuestiones de ergonomía, cuestiones de prevención de riesgos laborales en general o no se cuida, y luego, finalmente, cuestiones relacionadas con la actividad sindical, si existe, si no existe, si el salario y la política social pues, son correctas, si se favorece la rotación del personal, si estamos en un sector seguro o no seguro, en el que predominan pues, contratos indefinidos frente a contratos temporales o no. Bueno, pues todo esto, lógicamente, son signos organizacionales, es decir, son factores psicosociales que, si no están bien gestionados, pueden favorecer la aparición del estrés. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que os quería contar en el día de hoy, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda, algún tema que queréis que tratemos. Si es así, podéis preguntarlo ahora. Si no, os recuerdo el foro Preguntar al profesor de la asignatura, pues donde podéis exponer cualquier cuestión, no solamente de estas clases, sino cuestiones que hemos visto anteriormente. Entiendo también que ya pues en la sesión 10, a los 2/3 partes del curso, el estudio entiendo que también pues, se tiene que empezar a intensificar, o sea, tenéis que empezar a estudiar un poquito, ¿vale? Si fruto de eso pues, surgen cuestiones, dudas, preguntas,
o aspectos en los que queráis, como os digo, que profundicemos, pues me lo hacéis saber. O bien en clase o bien a través del foro preguntarle al profesor de la asignatura y encantado, pues lo vemos. Aspectos, pues creo yo que tienen una especial consideración, una especial importancia en los que os tenéis que centrar un poquito, ¿vale? Gracias, Luis. Es un tema complejo, ¿vale? Sí, es un tema complejo porque es un tema muy químico, muy orgánico, un tema que tiene que estar porque al final pues ayuda a entender lo que pasa desde un punto de vista orgánico porque se producen determinadas situaciones, pero como os digo, yo creo que centrándonos en eso que os he dicho, esos dos órganos fundamentales, ese eje hipotálamo, las glándulas suprarrenales, esas hormonas más TCH, etcétera, que son las hormonas más importantes, bueno, con eso más o menos tenemos una explicación montada. Esto es prevención de riesgo laboral, esto no es química orgánica, ¿no? ¿Vale? Pero sí que es cierto que cuando vayáis al manual y estudiéis un poquito el manual sí que os va a hacer más énfasis en más nombres, en más patologías, en más disfunciones, que muchas veces pues tienen un carácter muy técnico, ¿no? Por eso os he puesto en la presentación también algunas aclaraciones, pero insisto que tampoco os agobiéis por eso, porque con lo que yo más o menos os he explicado, para mí es suficiente, ¿vale? Esa es un poco la idea. Bueno, pues lo dicho, me voy despidiendo de Alex, de Isi, de Francis, de Freddy, de Gabriela, de Gisela, de Carla, de Libardo, de Luis, de María, de Viviana, de Yasser, ¿vale? Y de todos vosotros, de vosotros.